Hola y bienvenidas a todos. Hoy vamos a empezar con algo que seguro que está en casi todas las cocinas, el pan de molde. Un producto súper cotidiano, muy familiar, pero que esconde una historia fascinante sobre cómo se construye un imperio. Y no hablo solo de maquinaria o de recetas, sino de la mentalidad que hay detrás. Hoy nos sumergimos en la filosofía de una de las panificadoras más grandes del mundo, Bimbo. Una filosofía que, como veremos, está llena de aparentes contradicciones. Justo eso iba. Para este análisis tenemos un material de base que es excepcional. Es un resumen del libro 100 rebanadas de sabiduría empresarial, de Silvia Cherem, que recoge sus conversaciones con Lorenzo Servitje, el cofundador de Bimbo. Ya. Y nuestra misión hoy es intentar resolver un enigma. ¿Cómo puede un hombre ser a la vez un planificador obsesivo, casi rígido, y al mismo tiempo un maestro de la adaptación? Vamos a desentrañar esa dualidad, que al parecer fue la clave de todo. Es que esa es la pregunta del millón. Porque no estamos hablando solo de un empresario de éxito, sino de un pensador, un estratega. Y en un México, además de mediados del siglo XX, que era un hervidero de cambios. Totalmente. Lo que hace tan valioso este material es que no es un manual de operaciones. Es un mapa mental. La metáfora de las rebanadas de sabiduría es perfecta, porque nos permite ir probando, pieza a pieza, los ingredientes de su pensamiento. Pues empecemos por la primera pieza, la que lo define todo, los orígenes. Lorenzo Servitje era hijo de inmigrantes catalanes en México. Su padre había fundado una pastelería de éxito, El Molino, un negocio familiar que, bueno, funcionaba. Pero entonces llega el primer gran golpe del destino. Un momento que lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Su padre fallece en 1936 y Lorenzo, con solo 18 años, siendo un estudiante, tiene que hacerse cargo de la gerencia. Es increíble pensar en la presión que debía sentir con 18 años y un negocio sobre los hombros. Ya. Y en lugar de hundirse o simplemente mantenerlo a flote, se pone a leer revistas de panadería estadounidenses, como una llamada Baker's Helper. Yo me pregunto, ¿qué buscaba exactamente ahí? Pues yo creo que buscaba una salida. Y aquí vemos la primera manifestación de esa dualidad de la que hablabas. La muerte de su padre es una adversidad inamovible, un hecho rígido contra el que no puede luchar, pero su respuesta es pura flexibilidad. Claro. En el material se cita una de sus frases. Hasta en las situaciones más adversas, uno puede hallar oportunidades de trabajo y crecimiento. La adversidad fue el catalizador que lo forzó a pensar diferente. Ajá. Y lo de las revistas no es un detalle menor, ¿eh? En esa época, mirar Estados Unidos no era solo buscar técnicas de panadería, era importar una mentalidad de escala, de sistema, una ambición industrial que en el México de los 30 y 40 no era, vamos, para nada la norma en un negocio familiar. Claro, estaba aprendiendo a pensar en grande. No solo a cómo hacer un pastel mejor, sino a cómo construir una fábrica de pasteles. Precisamente. Y eso conecta con otro de sus principios que aparece en las fuentes. Un emprendedor es alguien que lee. Leer abre la cabeza a otras ideas, a nuevos mundos. No veía la lectura como un pasatiempo, sino como una herramienta estratégica. Qué bueno. La muerte de su padre lo puso al mando, pero fueron esas revistas las que le dieron el mapa para ir mucho más allá de los muros de la pastelería. Y vaya si fue, más allá. Esa experiencia le lleva directamente a la creación de Bimbo. La idea, al parecer, surge de su tío, Jaime Sendra, pero es Lorenzo quien le da forma. Sí, El 2 de diciembre de 1945, junto a su hermano Roberto y su cuñado, inauguran la panificadora Bimbo. Y los inicios, bueno, fueron modestísimos. sí, 34 empleados y solo 4 productos. Pan grande, pan chico, pan negro y pan tostado. Viendo lo que es hoy, cuesta imaginarlo. Cuesta muchísimo. Pero lo que no era modesta era la visión. Y aquí volvemos a la disciplina casi obsesiva de Servitje. Desde el día 1 planificó cada detalle, creó manuales de procedimiento, cursos de formación. Fíjate. Pero lo que a mí me parece más rompedor es que invirtió en publicidad desde el principio. O sea, ¿de dónde saca un panadero de 1945 la idea de que necesita construir una marca? La mayoría se centraba en el producto y ya está. Es que es una visión de marketing que estaba literalmente décadas por delante de su tiempo y de su sector. Y se conecta directamente con su filosofía sobre el riesgo. En las fuentes se recoge esta idea. Un buen negocio no está basado en la suerte, es un riesgo calculado. Un riesgo calculado. Me gusta eso. Bimbo no fue un arrebato.
Fue un proyecto meditado, donde la marca era tan importante como la harina. Fíjate en estas dos rebanadas. Una dice, el mercado se detona no solo con un buen producto, también con un rotundo impacto de la marca. Ajá. Y sigue, que incluye, por supuesto, un nombre pegajoso y adecuado. Y la otra, tan importante como el nombre es cuidar los detalles del logotipo y la imagen de la empresa, El osito Bimbo, desde el principio. desde el principio. Eso es disciplina estratégica. No es solo hagamos buen pan, es construyamos una identidad que la gente recuerde y en la que confíe. Estaba construyendo activos intangibles cuando la mayoría de sus competidores solo pensaban en activos físicos. Es una mentalidad de largo plazo desde el minuto cero. Y esa visión de construir algo a largo plazo no tenía sentido si no se aplicaba también a la gente que lo construía. De hecho, aquí es donde encontramos algunas de sus ideas más potentes, en el factor humano. Hay una cita en el material que me dejó pensando. Valen más los principios que el nivel de educación formal. Ojo, que esto que dice es potentísimo. Totalmente. Y sigue. Una buena persona puede aprender. Una mala persona, aunque aprenda, no tiene remedio. Es darle la vuelta por completo a cómo se ficha a la gente. Hoy en día chocaría frontalmente con muchos procesos de selección que se centran exclusivamente en las hard skills, en los títulos, en la experiencia. Servitige estaba apostando por el carácter, por la cultura, mucho antes de que se convirtiera en un eslogan de startup. Es que va más allá. No es solo contratar a buenas personas. Hay otra frase que lo complementa. Dice, cuando el personal reconoce que hay respeto y dignidad a su persona, trabaja contento, trabaja más y mejor. Suena casi a sentido común, pero ¿cuántas empresas lo aplican de verdad? Muy pocas, porque no es fácil. Exige un esfuerzo constante de la dirección. Y esto nos lleva a la idea que para mí es el núcleo de su estrategia de gestión, la que lo une todo. Una empresa es tan buena como lo es su gente. Y luego añade, nuestro objetivo ha sido formar y desarrollar buenos jefes. No dice buenos empleados, dice buenos jefes. Claro. Y esto es radical, porque choca con la mentalidad de gestión de recursos que imperaba entonces y que, seamos sinceros, todavía vemos. Serville no veía a sus empleados como recursos a explotar, sino como líderes en potencia. Es una inversión a largo plazo en capital humano, no un gasto. Es lo que hoy se llamaría liderazgo multiplicador, ¿no? La idea de que un buen líder no da órdenes, sino que crea más líderes a su alrededor. Exacto, pero él lo formuló de una manera mucho más directa. Quería crear un entorno donde la gente sintiera la empresa como suya. Hay otra rebanada que lo dice claro. Cuando se genera un clima de participación, los colaboradores de todos los niveles hacen suyos los objetivos y asumen los logros como propios. Ya. No buscaba obediencia, buscaba compromiso, pertenencia. Si respetas a tu gente y formas bien a tus mandos intermedios, la plantilla no solo trabaja para la empresa, sino que es la empresa. Es un cambio de paradigma total. Una visión muy avanzada, sin duda. Y esa misma mezcla de ambición y control la aplicaba a las finanzas y al crecimiento. Hay una rebanada que define su motor económico. Dice, el éxito de una empresa se debe a tener el propósito de crecer y luego no solo ganar dinero, sino reinvertir lo más posible, tener una verdadera obsesión por la productividad. No le bastaba con ser rentable. No, para nada. La empresa tenía que ser una entidad en expansión constante. Pero, y este es el matiz que lo equilibra todo, no era un crecimiento a cualquier precio. No era el crecer por crecer que vemos a veces hoy en día, financiado con rondas de inversión y quemando dinero sin parar. Era un crecimiento orgánico y, sobre todo, prudente. Ahí está la otra cara de la moneda, su disciplina financiera. Tenía una regla de oro sobre el endeudamiento que también aparece en las fuentes. El endeudamiento en una empresa debe ser prudente, nunca mayor a 50% de la utilidad. 50% es un límite muy estricto. Muchísimo. Y si las cosas iban mal, si había números rojos, su receta era ser riguroso al extremo con cada uno de los gastos. Si conectamos esto con el panorama general, volvemos a ver esa dualidad en su máxima expresión. Es una tensión constante entre dos fuerzas. Por un lado, una ambición desmedida, una voluntad de soñar imposibles, como él mismo decía, Sí. y por otro, un control financiero férreo, conservador, casi austero. La reinversión constante es lo que convierte un negocio rentable en un imperio. No se trata de extraer los beneficios para el fundador, sino de alimentar continuamente el motor de la empresa. Claro.
Pero esa reinversión estaba siempre limitada por la prudencia. Es como tener un acelerador potentísimo, pero también el mejor freno del mercado. Y saber usar ambos a la vez. Es una mentalidad de sembrar a largo plazo, no de cosechar a corto plazo. Hemos hablado de la marca, de la gente, de las finanzas, pero todo eso se sostiene sobre el carácter de una persona. Y las ideas que tenía sobre su propia mentalidad son, para mí, de las más reveladoras. Porque al final, la cultura de una empresa en sus inicios es un reflejo directo de la psicología de su fundador. Sin duda. Y hay una rebanada que resume su ética de trabajo a la perfección. Creo en la disciplina del trabajo y en la constancia diaria, atributos que forman el carácter y permiten alcanzar metas. Es la imagen del esfuerzo sostenido, del día a día, del trabajo de hormiga que construye algo grande. La disciplina como pilar. La rutina como herramienta de construcción, sí. La idea de que los grandes logros no son fruto de un momento de inspiración genial, sino de miles de pequeñas acciones disciplinadas. Exacto. Pero, y aquí viene el giro, que lo hace todo tan interesante, era plenamente consciente de que no todo se puede controlar. Y esto choca frontalmente con la idea del planificador meticuloso. Cito otra de sus ideas. La vida es incierta y no responde a planes preestablecidos. Uno debe tener la capacidad para enfrentar la adversidad, cambiar de metas, reinventar los programas. Por un lado, te dice que la constancia diaria es la clave y por otro, que tienes que estar preparado para tirarlo todo por la borda y empezar de nuevo. ¿Cómo se reconcilian estas dos ideas? Yo creo que no hay que reconciliarlas, porque no son opuestas, son complementarias. Son la esencia de la resiliencia. A ver, la disciplina te da la base, la estructura, la fortaleza. Es el casco del barco. Te permite aguantar las tormentas sin romperte. Ujú. Si no tienes esa disciplina, el primer golpe de viento te desvía y te pierdes. Pero la flexibilidad es el timón. Es la capacidad de, en medio de esa tormenta, cambiar de rumbo, ajustar las velas y buscar un nuevo puerto. Me gusta esa analogía. Y él mismo da la clave de cómo se consigue esa flexibilidad. No es algo pasivo, no es simplemente reaccionar. Requiere un esfuerzo activo. Como dice otra de sus rebanadas. Para avanzar hay que estudiar, mantenerse informado al día. Quien se rezaga se condena. La adaptación nace del aprendizaje constante. Es una síntesis brillante. La disciplina te da la fuerza para poder ser flexible sin desmoronarte. Ante el primer cambio inesperado. Su genialidad fue entender que necesitaba ambas en dosis masivas. Entonces, si recapitulamos el viaje que hemos hecho a través de estas rebanadas de sabiduría, el retrato que emerge es el de un líder definido por esa tensión creativa. Vimos cómo transformó la adversidad más dura, la muerte de su padre, en la oportunidad de su vida. Vimos cómo aplicó una disciplina férrea para construir una marca y una imagen décadas antes de que fuera la norma, entendiendo que el marketing era una inversión estratégica, no un gasto. Luego exploramos su filosofía empresarial, que era profundamente humanista. No se centraba en exprimir recursos, sino en cultivar talento y formar líderes, creando una cultura de pertenencia. Y finalmente, hemos visto su motor de crecimiento, una combinación de ambición por expandirse sin parar, alimentada por la reinversión constante, pero siempre anclada y controlada por una prudencia financiera casi espartana. Y la suma de todo esto, esta compleja danza entre el plan y la improvisación, entre la ambición y la cautela, es lo que, según este material, convirtió a Bimbo en el gigante que conocemos. No fue un golpe de suerte, fue un riesgo calculado, ejecutado con una mentalidad única. Y eso nos deja con una reflexión final, una pregunta para quienes nos escuchan. Lorenzo Serville construyó su imperio con principios forjados a mediados del siglo XX. Constancia, prudencia, visión a larguísimo plazo. Hoy vivimos en un mundo dominado por la cultura de las startups, que buscan un crecimiento exponencial, inmediato, donde mantras como «fracasa rápido» o «muévete rápido y rompe cosas» son la norma. Ya. La pregunta entonces es, ¿cuáles de estas rebanadas de sabiduría de Serville siguen siendo la base indispensable de cualquier negocio sólido y duradero? Y, más provocador aún, ¿cuáles de ellas podrían hoy en día ser consideradas un freno para la velocidad, la agilidad y la innovación que exige el mercado actual?